En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a las lecturas del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido de suerte que el pueblo comprendiera la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas, dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar el Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? O si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros de cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no los necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas? ¿Y todos las interpretan? Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado.
Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Si quisiéramos darle un nombre al día de hoy, a las lecturas de hoy, entonces podríamos ponerle Dios acompaña a su pueblo. ¿Sí? La primera parte en las lecturas de hoy, y está contenido en cada una de las lecturas, es de que el pueblo tiene que darse cuenta, tiene que convencerse, tiene que estar seguro de que Dios lo está acompañando. Es un Dios que acompaña a su pueblo y que no lo deja solo, que lo instruye con palabras. Es un Dios que en la creación pensó en cada uno de nosotros y de alguna manera nos acompaña. Su huella está dentro de nosotros. Y es un Dios, a la luz del Evangelio, que aunque conoce todo lo nuestro, está en medio de nosotros, especialmente en el sufrimiento. Conoce nuestro sufrimiento y sale al rescate de nosotros. Entonces, por eso digo, la palabra primera en estas lecturas es Dios conoce a su pueblo. La segunda parte es el hombre tiene que ser consciente de que Dios está con él. Si realmente nosotros creemos, si nos damos cuenta de que Dios acompaña a su pueblo, entonces tendría también el pueblo que acompañar a Dios. La primera lectura habla de que todo el pueblo de Israel escuchó la palabra con llanto, ¿sí? Y la escuchó. Y a mí me llama mucho la atención esta actitud del pueblo, de que muchas veces es la actitud de nosotros, que escuchamos la palabra con tanta alegría, con tanto llanto, con tanta fe, con tanta entrega, pero que al final esa fe y esa entrega se acaba porque no somos conscientes y no somos constantes. Entonces, una bonita enseñanza con la primera lectura es: escuchemos la palabra y escuchémosla con esa fe, escuchémosla con esta devoción, pero de una manera constante. No seamos un día sí, luego no, sino que seamos constantes precisamente a esta palabra del Señor. Seamos constantes a todo esta historia que Dios ha trazado con nosotros. Por eso el hombre, y aquí en el pueblo de Israel, era un pueblo que hacía mucho tiempo no escuchaba la palabra. Y cuando la escuchó, por eso es que muchos lloraban, porque habían anhelado escuchar esa palabra. Y eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Uno tiene que aprender a escuchar la palabra de Dios. Y uno tiene que, no estoy diciendo que llorar al escucharla, pero sí dejarse impactar, dejarse tocar por esa palabra y saber que esa palabra es vida y es salvación para cada uno de nosotros, como lo es en la primera lectura. Ese Dios que camina con nosotros, y que San Pablo en la segunda lectura hace precisamente esta reflexión o este paragón entre el cuerpo y Dios. El cuerpo es uno solo, y a pesar de ser uno tiene muchos miembros y cada uno de sus miembros tiene una función. Yo creo que es bien importante a la hora de hablar del servicio de Dios entender que cada uno de nosotros tiene una función, cada uno de nosotros tiene una misión en este mundo, y uno se tiene que preguntar cuál es mi misión y cómo estoy haciendo esa misión, si realmente la estoy llevando a feliz término. Cada uno de nosotros tiene esa semilla de bendición en este mundo y la tiene que poner esa semilla, porque esa semilla es importante. Dice San Pablo una frase muy bonita: cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Y eso es
nosotros tenemos que empezar a trabajar y a sentir, todos formando un solo pueblo, todos siendo un solo pueblo de Dios, de que si alguno sufre, pues todos sufrimos. Y en ese entender de que todos somos un pueblo, pues cada uno en su actuar y en su manera de ser tiene su función. Unos son apóstoles, otros tienen el don de lenguas, otros los milagros, otros son maestros, otros son profetas, otros son los que ayudan, otros son los que administran, otros son los que hacen, con los que curan a los enfermos. O sea, cada uno de nosotros tiene esa función. Y hoy la palabra de Dios en esta lectura nos está diciendo, tenemos que aprender a encontrar esa función en nuestra vida. O sea, ¿para qué realmente yo estoy llamado? Qué bueno que cada uno también fuera consciente de sus dones y los explotara, los pusiera al servicio. Que cada uno de nosotros fuera consciente de sus talentos, de sus virtudes y que las pusiera a disposición de todos. Porque así vamos a bendecir y así vamos a multiplicar a la iglesia de Dios, como está contenido en la segunda lectura. Ya en el Evangelio, Lucas nos quiere enseñar, así como él recibió una enseñanza, él también quiere pasar una enseñanza a todos. Él también quiere pasar la manera como Jesús vino a este mundo y nos enseñó. Y vino precisamente a ungir, a llevar la buena nueva, a anunciar la liberación, a llevar la curación, dar libertad y proclamar el año de gracia. Y son palabras que se cumplen. Entonces el Evangelio nos habla de un Jesús que viene de parte de Dios precisamente a traer ese mensaje de salvación, de libertad, de bendición. Si cada uno de nosotros comprendiera el talento que tiene, pues sería anunciador de esa paz, de esa bendición. El Evangelio nos está invitando a eso. Escuchemos a Jesús, pero seamos también ese Jesús. Llevemos esa misión, llevemos ese mensaje a los demás. Entonces, escuchemos la palabra de Dios, alegrémonos con la palabra de Dios, pero que no sea una alegría momentánea, que no sea una alegría pasajera. Segundo, congreguémonos con el pueblo de Dios y entendamos que cada uno de nosotros tiene una función, que cada uno de nosotros tiene una tarea especial y que la debe poner al servicio. Cuando yo pongo mi tarea al servicio, entonces voy a hacer una bendición para los demás. Y tercero, a la luz del Evangelio, entender que este Jesús vino a anunciar esa paz de parte del Padre y que se cumple en nosotros y que nosotros también somos esos mensajeros de Dios ante los demás. Entonces, pidámosle este domingo al Señor que nos permita escuchar su palabra, que estemos atentos a su palabra, pero que su palabra genere obras, genere frutos en nuestros corazones, para que no solo nos pongamos a llorar al escucharla, sino que nos pongamos a practicar. Y en la práctica es entender la función de cada uno, el carisma de cada uno, la tarea de cada uno y ponerlo al servicio de la iglesia. Ser esos anunciadores de la paz, esos anunciadores de la libertad, que llevemos la semilla del bien a todos aquellos que la están necesitando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.